ahora sí, ¿qué hacer el día de la rodada, ¿no? Ya estando ahí, al estar en el punto de reunión, pues hay que establecer ese punto de reunión y cuando definimos el punto de reunión tenemos que pensar en la cantidad de gente que va a llegar y recordar que van con su bici, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido 2 puntos de reunión en los 15 años que tenemos rodando. Una fue la explanada de Colegio Civil, que es una explanada bastante grande en el centro de Monterrey, y recientemente la explanada cultural, que es una plaza que está muy cerca del Palacio de Gobierno aquí en Nuevo León, las dos en el centro. Pero esto nos permite, por una parte, tener accesibles calles del centro, pero tener también un espacio seguro para desmontar de la bicicleta, ¿no? Por ejemplo, pensar en una banqueta o pensar, o sea, que no hay un espacio público amplio donde la gente pueda desmontar y montar en la bici de forma cómoda, donde puedan pararse, reposar la bicicleta y escuchar las indicaciones, pues a veces complica la dinámica o la logística. Entonces, el definir ese punto de reunión es importante para lo que sucede antes y al llegar de la rodada, ¿no? Nosotros normalmente llegamos 30 minutos antes del inicio de la rodada, sobre todo pues para organizarnos, repartir chalecos y radios. Chalecos y radios son del staff o son del colectivo y se reparten en cada rodada a las personas que se sumen ese día al equipo de seguridad. Eh, y bueno, ahí se distribuyen las responsabilidades pues, del lavado de los chalecos y de recarga de los radios, de asegurar que trae pilas el megáfono, etcétera, ¿no? También se distribuyen esas entre el staff del colectivo y ya nada más el día de cada rodada se reparten entre las personas que participarán ese día en el equipo de seguridad. Y se recomienda también portar algún tipo de identificación como staff. Nosotros, el chaleco hace esa función de tener, tiene el logo del colectivo, tiene el letrero de staff y normalmente vamos con alguna camiseta del colectivo, ¿no? Cuando se manda a hacer camiseta, que normalmente para el aniversario, vamos con la de ese día. A veces hay un color diferente para el staff en esas camisetas, a veces no, o sea, vamos en general con la camiseta pues, de pueblo, con alguna camiseta del colectivo. Eh, también se busca pues darle la bienvenida a las personas que van llegando. Normalmente preguntamos si hay gente nueva o es la primera vez que se suman, celebramos que lleguen por primera vez al grupo, etc. Hay un team back en el equipo de seguridad, ahí hay un rol que es opcional, viene más adelante en las responsabilidades, que es la persona líder del equipo de seguridad, o sea, es decir, o el liderazgo de las personas bloqueadoras, ¿no? Ahí normalmente esa persona es la que va muy consciente de la ruta a seguir, en dónde están los riesgos dentro de del recorrido, y es quien le recuerda o le comparte al equipo de seguridad por dónde se va a seguir el recorrido, ¿no? Normalmente hacemos la lectura del comunicado si es que hubiera comunicado. Normalmente pues se le pide a la población pues eso, ¿no? Que se acerque, se le da lectura del comunicado y si se le llamó a medios de comunicación, se atiende después de la lectura del comunicado las entrevistas que normalmente hacen o las dudas que tienen los medios. Posteriormente se hacen las indicaciones generales. En el megáfono se recuerdan algunas de las recomendaciones para rodar. Dentro de las más importantes que nosotros damos está el que nadie rebase la punta, y eso ahorita le explico otra vez con la formación o el acomodo en la calle, pero que nadie rebase la punta, que poner atención al megáfono, si el grupo es muy grande, que apoyen a replicar la información, porque la voz del megáfono pues no se escucha de la mitad en adelante de un grupo mediano o grande. También se le invita a las personas nuevas o que sean principiantes o si hay niñas o niños que vayan al frente de la rodada, ¿no? Ahorita vamos a ver también por qué. Nosotros tenemos también como protocolo, sí, pues como un decálogo contra la violencia de género. Entonces lo leemos al principio de cada pedaleada también o de cada rodada y describimos la ruta de forma resumida. Normalmente describimos la mitad de la ruta y en la parada que hacemos a la mitad de la rodada describimos la segunda mitad, como para que la gente esté consciente de por qué calles vamos a salir y por qué calles vamos a rodar. Y posteriormente ya se define o se le pide al contingente a todas las personas asistentes que se acomoden en la calle desde la que vamos a salir. ¿Okay? Normalmente para que esto suceda necesitamos que el equipo de seguridad tome la calle o bloquee la calle del tráfico vehicular, ¿no? Ahorita les comparto esas responsabilidades. Entonces, no Oye, sé si tengo hasta una aquí duda. haya dudas. Así, Claro. perdón. Eh, para la ruta, o sea, que se define ya desde un previo, vi que, o sea, bueno, he visto que en algunas como ocasiones
o no sé si en la mayoría, o sea, no estoy segura de haber visto justo como una ruta preestablecida como de comunicada con anterioridad. Esto, digo, si es, o sea, si no es como así nada más saber, o si es intencionado como no comunicarla previamente, o sea, en canales de comunicación, o, o esperar a que sea el evento como para decir por dónde vamos a rodar. Ahí dependería. Nosotros en Pueblo Bicicletero comunicamos la ruta siempre con anticipación, siempre. En otros casos sí conviene, sobre todo cuando hay un tema más sensible de protesta o cuando sí se puede identificar algún riesgo con que se sepa por dónde se va a pasar. O sea, eso yo lo he visto mucho más, por ejemplo, en las marchas del 8M, ¿no? O sea, que no se publique la ruta eh, precisamente por evitar algunos riesgos que pueda tener que la gente sepa o, no sé, que sí, alguien, digamos, ajeno u hostil al evento, al contingente, etcétera, tenga conocimiento de esa ruta, ¿no? En nuestro caso, siempre publicamos la ruta con anticipación. Como les comentaba, a veces es junto con el lanzamiento del evento, a veces no está lista la ruta en ese momento y se comparte unos días después, pero es muy común también que nos pregunten en redes sociales por la ruta y siempre está compartida. La de nosotros siempre está compartida, la de Morras para Morras también ya está compartida en la página web. Hacemos un mapa en Google Maps, que es lo que les decía que haríamos al final, pero no vería otra razón, a no ser que se identifique un riesgo latente, el no compartir la ruta. O sea, me parece que al contrario, incluso la gente pues se puede organizar. Hay gente que no rueda la ruta completa, entonces sabe que pues a lo mejor le queda más cerca de su casa ya quedarse a la mitad o casi al final del recorrido. Eh, pero normalmente sí compartimos la ruta con anticipación. Ya, justo. Y el medio es más bien un mapa en Maps, o sea, no tanto un gráfico como resumiendo la ruta, ¿no? Claro, el resumen es verbal. Sí, de acuerdo. Ok, Ajá, sí. gracias, Sí, Heidi. se dicen las calles por las cuales pasaremos. Vato. Ajá, ok, súper. Ujú, Thank you. sí, bien. No sé si hay alguna otra duda de esta parte. Bien. Ahora sí, entrando al staff y equipo de seguridad durante la rodada, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver y hacer? Eh, no sé, bueno, esto no tenía fondo, pero bueno, no sé qué pasó. Bien, este sería, si esto fuera una calle, este sería el acomodo que tenemos normalmente en un contingente, ¿no? Tenemos a las personas bloqueadoras inician al frente de la punta, porque su objetivo es bloquear las calles o bloquear autos que puedan representar un riesgo para el contingente completo. Tenemos a la punta lleva, digamos, el liderazgo de la rodada. Al ir las personas bloqueadoras adelante, obviamente tienen que estar informadas de la ruta, tienen que saber, digamos, qué sigue dentro del recorrido. La punta toma las decisiones sobre el ritmo de la rodada, toma las decisiones también sobre los altos, o sea, cuándo detenerse en la rodada. Acá yo recomiendo, pero ya depende de cada quien, llevar como si fuéramos manejando, por así decirlo, ¿no? O sea, llevar el navegador en el mapa. Eso ayuda a no tener que aprendernos sobre todo rutas que puedan ser un poco largas. Y bueno, nadie rebasa la punta, esa es la indicación, ¿no? O sea, ninguna persona más que las bloqueadoras pueden rebasar a la punta. Y eso es algo que sí hay que ir cuidando. Al final de cuentas, la punta es la que va atenta a cualquier riesgo que pueda ocurrir en el recorrido y también se sabe el recorrido, ¿no? Entonces, para evitar que cualquier persona tome decisiones, digamos, no cuidadas o que cambien sin querer el recorrido al que estamos siguiendo, nadie debe de rebasar a la punta. Cuando llevamos a alguien con megáfono, normalmente va detrás o a la par de la punta y es también una persona del staff, ¿no? No se recomienda que sea la misma persona quien va a la punta que quien lleve el megáfono. Sí son ambas responsabilidades demandantes, ¿no? Entonces, sí se buscaría que fuera una persona adicional. Si no se puede, pues la misma persona que en la punta podría hacer ese ejercicio de comunicar a través del megáfono. Tenemos después al contingente general o asistentes. Ahí lo que les comentaba, normalmente al frente del contingente tendrían que ir las personas que van, lo voy a decir así, digo, no es crítica, ¿no? Las personas que son más lentas, ¿no? O sea, al final buscamos que vayan al principio porque son quienes van a ir definiendo nuestro ritmo, nuestra velocidad de la rodada.
no deberíamos de ir en una rodada más rápido que las personas más lentas del contingente. ¿Qué puede pasar si las personas más lentas van más atrás? Que se generen huecos en el contingente. Entonces debemos buscar siempre que el contingente vaya compacto. Si el contingente se separa, el riesgo es que los autos se puedan meter, cruzar o incluso dividir por completo el contingente, lo que puede ocasionar pues riesgos, ¿no? O sea, al final no hay alguien de manera intermedia y todas las personas que quedan detrás pues quedan un poco expuestas, ¿no? Expuestas a los riesgos que puede haber en una intersección o con los autos, o expuestas también a no saber cuál es el siguiente movimiento que debe hacer el grupo. Entonces debemos pensar el contingente como si fuéramos en un solo medio de transporte, por así decirlo, ¿no? Debemos de buscar siempre que vaya compacto y siempre que se mantenga junto. Después del contingente o asistentes, esa es digamos que la única consideración sobre ubicación de personas en el contingente. O sea, ¿quién podría ser las personas más lentas? O sea, a lo mejor hay los perfiles: principiantes, personas que sea la primera vez que asisten a una rodada, personas que no vayan en bici y vayan en algún otro medio de micromovilidad, ¿no? Que vayan en patines, que vayan en patineta, que sería el mismo criterio de que vayan un poco más lento. Infancia, niñez, adultos que traigan niñas o niños en sillita o en remolque. Esos perfiles son los que deberían de ir cerca de la punta, y una de las responsabilidades de la punta pues es ir atenta a cómo van estas personas detrás de la punta, ¿no? Las primeras personas. Después tenemos a la retaguardia. La retaguardia es la última persona digamos, del staff o del equipo de seguridad o del grupo que va en el grupo. Nadie se debe quedar detrás de la retaguardia, ¿no? Y también es la persona que va a ir observando qué es lo que está sucediendo como dinámica dentro del grupo, ¿no? Entonces la comunicación por radio entre retaguardia y punta se vuelve muy importante porque van observando pues elementos diferentes a lo largo del recorrido. La retaguardia se recomienda que vayan un par de personas, sobre todo porque hay ocasiones donde una persona se tiene que quedar asistiendo a otra mientras el recorrido sigue por algunas cuadras. Entonces, que nunca se quede sin persona la retaguardia es importante. Como les decía, ¿no? Lo mínimo serían una persona en la punta, una persona en la retaguardia. Eso es así, el menos que el mínimo. Eh, Ideal para un grupo chico o decente para un grupo chico: punta, retaguardia y 2 personas bloqueadoras. Y ya para un grupo mediano grande, al menos un par de personas en la retaguardia, punta, megáfono y 2, 3, 4, dependiendo del tipo de recorrido y el tamaño del grupo, bloqueadoras. ¿Okay? Ahorita les comparto responsabilidades de cada uno de estos posiciones con más detalle. A la hora de rodar por las calles también vamos a buscar, normalmente cuando vamos en la bicicleta solas o con grupos pequeños, buscamos ir por el carril de baja velocidad, que es el de la extrema derecha. No siempre es lo más recomendable cuando vamos en grupos. ¿Cuáles son algunas excepciones a ir por el carril derecho? Cuando vayamos a dar vuelta a la izquierda muy rápidamente, es mejor tomar el carril de la izquierda que el carril de la derecha, o los carriles de la izquierda, en avenidas muy amplias sobre todo, ¿no? Cuando no vamos a tener espacio suficiente para cambiar de carril en la avenida, pues es mucho mejor tomar desde origen el carril de la izquierda. Otra razón por la cual podríamos elegir tomar un segundo, tercer carril o el de la izquierda tiene que ver con el transporte público o con carros estacionados de manera ilegal en algún punto de esa ruta, ¿no? Entonces, si en el recorrido de reconocimiento observamos que hay 2 cuadras donde los carros se estacionan en el carril de circulación, es mucho mejor tomar 2 carriles de circulación o tomar el carril de la izquierda, ¿no? ¿Cuándo tomar un carril y cuándo tomar 2? Eso depende del tamaño del grupo. Debemos buscar siempre pues el grupo compacto, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí pues no traía el número, pero yo pensaría que en avenidas pues que tengan más de un carril, ¿no? Evidentemente, cuando las avenidas son de un solo carril se toma el ancho completo, ¿no? Estas indicaciones se van dando a lo largo del recorrido. Solo carril derecho, 2 carriles del lado derecho, carril izquierdo, 2 carriles del lado izquierdo, o también calle completa, ¿no? O sea, se toma la calle completa. Esas indicaciones normalmente las da la persona que está en la punta, es la que decide esos criterios, y la persona que va en el megáfono es la que replica con el resto del contingente, y se le pide a la población, pues eso, ¿no? Que vayan repitiendo que vamos en un carril, que vamos en 2 carriles, que son los 2 carriles del lado derecho, etcétera. Normalmente se reafirma esta información al dar la vuelta en una calle, ¿no? O sea, vamos a lo mejor por una calle de 3 carriles,
por un carril del lado derecho y vamos a dar vuelta a la derecha, ¿no? Y cuando demos vuelta a la derecha, vamos a tomar los carriles del lado izquierdo. Entonces se da la indicación de la vuelta a la derecha y luego se dice carril izquierdo, se grita o se repite esta información cuando damos ya la vuelta, ¿no? Cuando el grupo es demasiado grande, a lo mejor arriba de unas 30, 40 personas, sí, yo pensaría que a lo mejor ahí está el umbral, se pensaría en tomar dos carriles de circulación, ¿no? En lugar de que vayamos muy alargados en un solo carril, se compacta un poco el grupo y se toman dos carriles. ¿Por qué sería conveniente hacer esto o ir en un grupo más compacto? Las personas bloqueadoras se quedan normalmente bloqueando una calle, es decir, las personas bloqueadoras van al frente, llegamos a una intersección, se queda una persona bloqueadora para que no pasen carros, digamos que en calles transversales a nuestro recorrido del contingente. Esa persona bloqueadora se queda parada ahí hasta que el contingente completo pase. Es decir, cuando la persona de la retaguardia llega, digamos, a ese punto, la persona bloqueadora se reincorpora al contingente y tiene que avanzar desde la retaguardia hasta delante de la punta. Por eso hablaba de que las personas bloqueadoras necesitan tener pues algo más de agilidad y también algo más de condición, porque se quedan en la intersección, las rebasa todo el contingente y luego ya que pasó la retaguardia se reincorporan, ¿no? Entonces tienen que rebasar al contingente tantas veces como se queden a bloquear una calle. Entre más personas bloqueadoras tengamos, menos desgastamos a cada persona, porque no es necesario que todas las personas bloqueadoras se queden en una calle, ni es necesario que en todas las calles se queden personas bloqueadoras, o sea, ya depende de cada una de las intersecciones. Y lo otro es, pues, que entre más compacto sea el contingente, menos distancia tienen que recorrer las personas bloqueadoras, ¿no? O sea, al final el rebase, pues, va a ser de un grupo un poco más pequeño. Y en tercer lugar, tenemos más espacio para que la persona bloqueadora rebase por dentro del carril. Si solo vamos en un solo carril, se vuelve un poco más justo que la persona bloqueadora pase por dentro del carril para rebasar. Por último, tenemos a la barredora, que esto es opcional. Una barredora normalmente es un vehículo motorizado que va detrás del contingente, va a la velocidad del contingente, detrás de la retaguardia, y la barredora, el objetivo es que si hay alguna avería, si hay alguna persona fatigada, eh, o incluso en ocasiones para ir protegiendo al contingente, puedan, digamos que subirse a esta barredora. La barredora debería tener espacio para subir bicicletas y subir personas también, ¿no? Es decir, si alguien ya no pudo continuar en bicicleta, que se pueda subir a la barredora. En general no solemos usar barredora en pueblo bicicletero, usamos barredoras para rodadas que son muy largas o para rodadas también en las que necesitamos cargar algo de material, aunque a veces el tema de la carga de material la llevamos igual en las bicis, pero en ocasiones, por ejemplo, con las bicicletas blancas, que es cargar una o dos bicicletas adicionales, escalera y material para montar una bicicleta en un poste, sí se utiliza barredora. No sé si hasta aquí haya dudas. Mi slide siguiente es entrar a profundidad de las responsabilidades de cada una de estas posiciones, pero no sé si hasta aquí tengan alguna duda de alguna situación en la calle, alguna duda sobre lo que expliqué, sobre conceptos, posiciones, etcétera. ¿No? Bueno, si no, me interrumpen, si piensan alguna. ¿Caro? Tal vez, sí, tal vez en niveles de dificultad, o sea, yo supongo que las personas, ya lo mencionaste tal vez, y nada más no me ha hecho clic, pero entonces las personas que más como se están moviendo, o sea, las que más experiencia tendrían que tener en rodadas tendrían que ser las bloqueadoras, ¿no? O sea, son las que literal detienen el tráfico. O sea, en como términos de dificultad, esas son como las más difíciles, por así decirlo. O sea, ¿cómo lo Correcto. clasificarías? Sí. El orden sería la dificultad física más grande es de las personas bloqueadoras o la demanda física mayor. La segunda responsabilidad yo diría que es la de la punta y la tercera la de la retaguardia. Aunque ahí yo pensaría que depende de lo que acontezca en una rodada, pueden ser igual de difíciles llevar la punta que llevar la retaguardia. Pero sin duda las personas bloqueadoras son las que llevan mayor demanda física en el recorrido. Y más en cuestión técnica, o sea, ¿tú consideras que es lo mismo? O sea, como de preferencia las 4 personas mínimas para organizar una rueda tendrían que tener muchísima experiencia o, como por ejemplo, o sea, pensando en grupos chiquitos, como si yo tuviera 2 personas que estuvieran como
que fueran súper expertas como en este tema, ¿los pondrías como bloqueadoras o como punta o retaguardia? O sea, ¿cuál es más retador en cuestión técnica? No tanto física. Técnica de andar en bicicleta, o sea, de tener habilidades para andar en bicicleta, las bloqueadoras, sin duda también. Ok, sí, Sí, va. Es que es una situación muy específica. Ajá. O sea, perdón sí, por esta pregunta tan específica, pero sí. Ajá, sí. justo. Sí, yo pensaría que las personas bloqueadoras son las que llevan, sí, como la mayor demanda también o dificultad técnica en la bicicleta. Va, muchas gracias. De nada. Bien. Ahora sí, responsabilidades. Pregunta, perdón. Sí, adelante, adelante, Lucila, dime. Em, Es que ahorita comentaste como esta cuestión de, bueno, la gente que iría como que más despacito, ¿no? Sería como la que iría como mero enfrente del contingente, como para evitar esta cosa de la separación, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede o cuál es así como el uno 2 3 en caso de que efectivamente algo ahí no funcione y como que sí se termine separando el contingente? O Lo sea, traigo en lanzan como el troubleshooting. pitazo de atrás para adelante. Ok, Lo traigo como el primer entonces bullet. esperemos. Sí, lo traigo como el primer bullet de Ok, ok. troubleshooting porque es de lo que más pasa. Va, Entonces, ok. si les parece, se los explico en esa última slide. ¿Alguna otra duda sobre la formación, sobre las responsabilidades? Bien, va un poco más a detalle las responsabilidades de cada una de las posiciones. La punta, como les comentaba, dirige al grupo a lo largo de toda la ruta, define el ritmo de la rodada con información de participantes y de la retaguardia, es decir, tiene que ir atenta a las personas que están rodando justo detrás de ella, pero también lo que la retaguardia le vaya informando, ¿no? Normalmente la persona de la punta detiene al grupo, pero hay veces que la retaguardia le pide que detenga al grupo, ¿no? Ahorita comparto con la retaguardia por qué o en qué casos sería necesario tener al grupo. También la punta se tiene que asegurar de que tenga bloqueadoras adelante, o sea, es decir, si ella va sola al frente del grupo y no tiene personas bloqueadoras, tendría que llamarles como bloqueadoras al frente. Puede decidir si se viene o si se están acercando a una intersección que requiera bloqueadoras y no trae bloqueadoras adelante porque se quedaron bloqueando atrás, detener el grupo en un semáforo o en un elemento, aunque el semáforo esté en verde, decidir detener hasta el cambio de semáforo para que las bloqueadoras alcancen a llegar de regreso, ¿no? Entonces, la punta tiene que ir atenta a que tenga bloqueadoras adelante, anticipando pues una necesidad de bloqueo más adelante. Indica los saltos, ¿no? O sea, cuándo hay que detenerse. Decide qué hacer en los semáforos. Eso es importante también. Normalmente, como les decía, nosotros atendemos los semáforos. Ahí hay que anticiparnos, ¿no? Si traemos un grupo grande, es mucho mejor esperar el cambio de luz si ya está el semáforo en verde. Si está parpadeando, lo más recomendable también es detener al contingente y esperar el cambio de semáforo. Si ya está cruzando el contingente y cambia el semáforo, hay que terminar de cruzar. La premisa siempre es que el grupo no se separe, ¿no? Entonces es más importante que el grupo no se separe que a que crucemos en rojo un semáforo. ¿Okay? También alerta sobre riesgos en el camino, baches, alcantarillas es lo más importante, entonces lo grita, lo anuncia, lo avisa y la persona en el megáfono pues replica, ¿no? Normalmente eso también es algo que se va haciendo a lo largo del recorrido, o sea, las mismas personas identifican un bache y gritan bache, bache por derecha, etc. También solicita cambios de carril a la retaguardia. Esto es bien importante. Cuando vamos en un carril de circulación, por ejemplo, si fuéramos en este caso, y necesitamos cambiarnos al carril de la izquierda, la punta no puede cambiarse al carril de la izquierda hasta que la retaguardia le confirme que el carril está tomado. ¿Ok? O sea, quien decide cuándo podemos cambiarnos de carril es quien va hasta atrás. La persona de la retaguardia toma el carril, o sea, es decir, es la persona que se sale del carril de la derecha, se incorpora cuando sea seguro al carril de la izquierda, anuncia que ya es posible o que ya está tomado el carril y luego toda la punta y el contingente se cambia. O sea, es decir, la persona en la retaguardia actúa como bloqueadora de los vehículos que puedan venir en el carril y se indica que ya es posible cambiarse. Normalmente se avisa después del carro rojo, después de la camioneta amarilla, etcétera, ¿no? O sea, al final, para que la punta, cuando vea pasar ese vehículo, pueda saber que ya es seguro cambiarse de carril. Sobre todo cuando traemos grupos grandes, es muy difícil que desde la punta puedas distinguir si es seguro cambiar a todo el grupo de carril.
¿ok? Oye, Entonces, Shay, y justo eso pasa si tienes barredora o no, o la barredora es la que se pudiera hacer tomar el carril. la barredora normalmente lleva un radio también y hay ocasiones en que es la barredora. Si traes barredora, puede ser la barredora quien hace la toma del carril. Ok. Ahí sí es importante que venga bien coordinado con la retaguardia y que la persona que va en la barredora esté muy sensible de cuál es la dinámica de un grupo en bicicleta, porque sí es distinto cuando manejamos que cuando vamos en bicicleta, ¿no? O sea, es mucho más sencillo ocupar o tomar un carril en auto, pero no necesariamente es el momento a lo mejor que es más seguro para el grupo. Entonces, la persona que va en la barredora pues tiene que ir muy consciente también o sea, no cualquier persona que maneje se podría aventar a ser barredora, ¿no? O sea, sí hay también un tema ahí pues de capacitación de quien vaya en la barredora. Con esto mismo que estamos platicando, ¿no? No tendría que ser más que eso, solo que conozca cuál es el comportamiento en una rodada. En la responsabilidad de las bloqueadoras, normalmente podemos tener un liderazgo, una líder de las bloqueadoras, que es quien va a traer la ruta al detalle, quien anticipa los bloqueos que se vayan diciendo, o sea, que dice, aquí nos quedamos 2 y 2, o sea, en avenidas sobre todo que son muy anchas, de 2 sentidos, ahí normalmente se necesita que se queden más de una persona a bloquear y que se queden en las 2 partes del carril. Explicando un poco también sobre cómo se bloquea o en dónde se bloquea siempre por dentro del carril. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si fuera un grupo por el carril de la derecha, llegamos a una intersección y vamos a bloquear, la bloqueadora no va a bloquear en esta parte de acá, o sea, no va a cruzar todo el carril y bloquear de este lado, se bloquea dentro del carril. Este es uno de los errores más comunes al bloquear, o sea, que queramos bloquear completa la calle de acá. Si tuviéramos una calle que cruza de este lado, por ejemplo, lo más, como que a veces nos gana la necesidad de irnos hasta enfrente de donde esté el auto parado, pero lo que tenemos que hacer es bloquear siempre en el espacio que estemos ocupando, ¿ok? ¿Qué pasa si nos cruzamos un carril más? Nos exponemos como bloqueadoras a los autos que van en la circulación. O sea, no es necesario que bloqueemos a los autos desde acá. O sea, si el auto se atraviesa aquí en medio, su conflicto va a ser con otro auto, no con nuestro contingente, ¿no? Entonces, debemos buscar siempre mantenernos o bloquear en donde nuestro contingente vaya circulando, ¿ok? Siempre, pues eso, por dentro del carril para no exponernos al resto de autos, ¿no? La persona que está liderando, digamos, al grupo de bloqueadoras, si tenemos esa cantidad de personas disponibles, pues es quien tiene, pues eso, más al detalle la ruta. También sabe en dónde hay vueltas próximas, da indicadores al resto de bloqueadoras, puede decirle tú te quedas, yo me quedo, esta no la bloqueamos. Hay calles que por su bajo flujo o pues no se bloquean o porque vemos que no viene tráfico desde muy lejos, entonces ahí podemos decidir no bloquearlo todo también. Y también hace las mismas funciones de una persona bloqueadora, o sea, se queda bloqueando también, además de liderar al grupo de bloqueadores. Si no hubiera un liderazgo de bloqueadoras, la punta puede hacer una parte de este rol y pues las bloqueadoras tendrían que ir bien sensibilizadas y capacitadas de la ruta que van a recorrer. Las personas bloqueadoras, el rol en general de la persona bloqueadora es bloquear el paso de vehículos motorizados para asegurar que el contingente pase de forma continua y sin separarse. O sea, la función como bloqueadoras es eso, que el contingente pueda pasar sin tener interferencia con un vehículo motorizado. ¿Okay? Normalmente, ¿en dónde bloqueamos? Intersecciones, accesos vehiculares, estacionamientos, carros haciendo maniobras o en doble fila. O sea, a veces un carro que se ve que está en movimiento y que no sabemos si se va a meter o no al contingente, lo bloqueamos, ¿no? O sea, se queda una persona uno a uno con el auto pidiéndole que no se mueva, ¿no? Ahí la recomendación siempre es que no sea confrontativo en la comunicación en la calle, ¿no? O sea, que sea mucho más amable la solicitud, aunque nuestro derecho es estar ahí en la calle, pues evidentemente pues estamos más expuestas y vulnerables a salir en bicicleta que en vehículo motorizado, ¿no? Entonces, apelar siempre pues a la empatía de la gente en lugar de la confrontación, ¿no? Nos podemos topar igual automovilistas que no estén de acuerdo con lo que estamos haciendo, lo traigo también en el troubleshooting, qué hacer en caso de automovilistas furiosos. Carros estacionados haciendo maniobras o en doble fila. Las avenidas principales siempre se bloquean. Y también bloqueos en los cambios de semáforo, ¿no? O sea, si vemos que el semáforo va a cambiar, normalmente en una intersección semaforizada, en donde lo más probable es que no alcance a pasar todo el contingente en verde, nos quedamos bloqueando también. Hay que
tener claros los puntos de circulación de la calle, ¿no? O sea, normalmente bloqueamos pues a los carros que vayan a poderse incorporar a nuestra vía de circulación como contingente, ¿no? Ahí es en donde tenemos que buscar el bloqueo. La retaguardia, por otra parte, observa el comportamiento general del grupo desde atrás e informa a la punta. De esta persona es responsabilidad identificar si alguien se está rezagando, pedirle que cierren los huecos cuando hay huecos abiertos, etcétera, ¿no? También la retaguardia es responsable de atender situaciones de la rodada como averías mecánicas, o sea, una ponchadura, una caída de cadena. Si una persona se separa del grupo, se tiene que ir atenta para saber si le esperamos o no le esperamos, si ya se va o no se va. Eso también se puede dar como una indicación al inicio, ¿no? O sea, que la gente no se vaya del contingente sin avisar. Rezago de participantes, o sea, que se vayan quedando atrás, huecos en el contingente, etc. Normalmente también toma decisiones sobre si el grupo debe parar o puede continuar. Ahí, dependiendo, o sea, debe evaluar la persona que está en la retaguardia si es necesario que todo el grupo se detenga, hacer una pausa, resolver la avería, la falla, etcétera, y continuar el recorrido, o si es posible que una persona de retaguardia se quede atendiendo a la persona que tiene el inconveniente, el grupo continúe y después se alcance al grupo. Evidentemente, otra vez, la premisa principal es pues, que el grupo no se separe, ¿no? Entonces vamos a buscar en la medida de lo posible que se pueda resolver haciendo un alto en el grupo. Hemos tenido rodadas donde es una falla tras otra, tras otra, tras otra, que se vuelven súper cansadas las rodadas cuando son así. Entonces, también hay momentos en los que hay que decidir si una persona no puede continuar rodando en una rodada, ¿no? Nos pasó en una rodada de morras para morras, me parece, que la bicicleta tenía, no sé, a lo mejor años sin haberse usado, no se llevó al taller nada, se la llevó así la chava y estaba batallando muchísimo para poder rodar, o sea, era una avería tras otra, y decidimos que una compañera del staff regresara al punto de origen con la compañera de la bici y no continuaron ni una ni la otra la rodada, ¿no? Si hubiera barredora, pues la solución es, pues subes a la persona a la barredora, ¿no? Esa sería otra solución. Pero bueno, normalmente también nosotros, amigos desde pueblo, pues salimos juntas, regresamos juntas, ¿no? O sea, al final sí hay una responsabilidad un poco del staff, pues de no dejar a alguien varado a la mitad de un recorrido de una rodada, ¿no? En eso también pues, se busca que en la comunicación se recomiende la revisión de la bicicleta antes de salir a rodar, antes de que la gente llegue ahí a la plaza, ¿no? Bien, esos es, digamos, los roles de la retaguardia. Y la barredora, como les comentaba, pues es un carro, un vehículo motorizado, una camioneta. Eso es opcional, normalmente acompaña al contingente detrás de la retaguardia y su objetivo es pues, subir a ciclistas y sus bicicletas en caso de fatiga, lesiones o averías. ¿Cuándo es recomendada? Cuando hay grupos grandes, con personas principiantes podría ser, en rodadas largas, o cuando sea necesario cargar materiales para alguna actividad durante la rodada, ¿no? Hay una postura en algunos grupos como sobre, pues a lo mejor, pues digamos, en una aproximación más radical al uso de la bicicleta, más como es de una postura como anticarro, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues una barredora al final de cuentas, pues es un vehículo que va detrás de un contingente de bicis, entonces, pues a veces podría percibirse como algo incongruente, por así decirlo, ¿no? Pero pues nosotros consideramos que hay ocasiones en las que es de utilidad llevar barredora, ¿no? Cada quien decide, o sea, eso también pues sería una postura que podrían tener desde sus propias colectivas, sus propios grupos, ¿no? O sea, decidir qué tan puristas a lo mejor son en ese sentido con incorporar o no incorporar vehículos motorizados. Ok, y los que tengan el rol, ya sea de bloqueadores o de la punta o de retaguardia, son fijos, ¿verdad? No se tienen que mover de su lugar por nada del mundo. Los bloqueadores son los únicos que se mueven todo el tiempo. La punta y la retaguardia no se mueven. La retaguardia sí podría decidir detenerse si va a ayudar a alguien que está como en alguna situación que requiera apoyo. Por eso a veces conviene tener a dos personas en retaguardia, para que el grupo no se quede solo si una persona se queda atendiendo una caída de cadena sí, o sea, si hay algo que atender con una persona ahí. Ok, muy bien, gracias. De nada. En este tema de las retaguardias o de las barredoras y demás, otro tema son las patrullas de la policía, ¿no? Acá nos ha pasado que pues a lo mejor en un intento de gesto positivo, para algunas rodadas de las que sí están informadas
digamos, la policía o tránsito, los gobiernos quieren ir atrás de nosotros como bloqueadoras prácticamente, ¿no? Pero no están capacitadas las personas policías en patrullas normalmente y a veces ponen incluso en riesgo al grupo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Puede haber un tema de una postura política con respecto a la policía, ¿no? O sea, al final de cuentas, el tomar las calles también es un acto político, ¿no? O un acto, pues sí, o sea, es recuperar espacio público que hoy está, pues, digamos, muchas veces, pues, mucho más privilegiando a la movilidad en automóvil, ¿no? Entonces, no necesitamos que la policía nos vaya cuidando. A veces la policía, como les digo, ni siquiera está capacitada y pone en riesgo un poco al grupo por querer dar indicaciones a los automovilistas. Entonces, pues también es un tema importante la relación que busquemos con las autoridades en ese sentido, ¿no? En particular con patrullas que luego buscan acomedirse en las rodadas. Bien, ¿qué cuidar cuando vamos pedaleando en una rodada? La circulación, igual, estas recomendaciones van pues desde nuestra postura en el colectivo, ¿no? Que es atender pues la señalización en general. Respeto a los señalamientos, circular en el sentido de la calle, no ir en contra, no pasarnos los semáforos en rojo si llegamos en rojo al semáforo. Eso del semáforo en rojo, puedes tener una postura diferente a nivel personal, o sea, es decir, yo personalmente sí me paso semáforos en rojo, o en grupos, no sé, a veces cuando vamos solo con un par de personas que también son más experimentadas en andar en bicicleta, pero en una rodada, cuando llevamos un grupo, no nos pasamos los semáforos en rojo, a no ser que el grupo ya vaya cruzando cuando el semáforo cambia. Entonces, sí, respeto a los señalamientos, a la prioridad de las calles. En la parte del semáforo, como les comentaba, la punta debe prever ese cambio de semáforo, evitar frenados bruscos. Acuérdense, pues llevamos pues muchas personas que tienen que ir frenando poco a poco, entonces hay diferentes señalizaciones que hacemos con las manos. Normalmente esto se aprende en una biciescuela o se aprende cuando, pues sí, aprendemos a salir a rodar en la calle como medio de transporte, ¿no? Pero la señal de alto suele ser el puño en alto, un puño hacia arriba, y esto se replica, la punta es la primera que hace el alto, y todos los demás lo replican, el megáfono lo dice verbalmente. Cuando vamos a dar vuelta, normalmente la mano a la derecha es vuelta a la derecha, la mano a la izquierda es vuelta a la izquierda. Entonces, esas son las señales principales que hacemos a la hora de ir circulando, y hay que anticipar el alto cuando queramos parar a todo el contingente, ¿no? Ser muy claros en que estamos frenando y hacerlo progresivamente, sin que sea demasiado brusco, ¿no? Igual, también iniciar el cruce cuando el semáforo está a punto de cambiar a rojo, pues va a depender del tamaño del grupo, si está bloqueada la calle, etcétera. Si el grupo ya está cruzando y el semáforo cambia a rojo, hay que continuar el cruce. ¿Okay? Siempre se va a buscar que haya bloqueadoras en posición para que los automovilistas que ahora tienen el verde se mantengan detenidos, y también priorizar que el grupo no se separe, ¿no? Para que no haya automóviles en medio del contingente. En el tema del comportamiento de las personas bloqueadoras, se debe buscar rebasar siempre por dentro del carril. Me regreso a la planta, ¿no? Normalmente cuando ya nos movemos en bici, comúnmente, y que suele ser también la práctica de las bloqueadoras, vamos a querer salir del contingente del carril, rebasar por el carril de circulación y reincorporarnos, porque es más rápido, porque es más fácil, pero se debe priorizar rebasar por dentro del carril. ¿Por qué? Por la misma razón, ¿no? O sea, puede venir un auto a alta velocidad o a media velocidad, etcétera, ¿no? O sea, nos arriesgamos un poco al salir del carril. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es lo más recomendable? No es lo más recomendable, ¿no? O sea, se debe buscar rebasar por dentro, y la indicación normalmente es seguridad por la derecha o seguridad por la izquierda. O sea, tú vas como seguridad gritando seguridad por la derecha, y todas las personas del grupo se tendrían que ir metiendo un poco más para hacerte espacio, ¿no? Normalmente rebasas por un extremo porque es más sencillo que toda la gente se mueva hacia un solo lado que se vayan abriendo como si fuéramos ambulancia, ¿no? Entonces, normalmente se avisa verbalmente cuando somos bloqueadoras, seguridad por la derecha o bloqueadores por la derecha o rebase por la derecha o por la izquierda, dependiendo de por dónde vayamos. Y también, normalmente las personas se quedan bloqueando, como les comentaba, y cuando ven llegar a la retaguardia les avisa, vámonos, les avisa, ya está. O sea, se les da un aviso para que se puedan reincorporar al grupo y que tampoco se queden las bloqueadoras detrás de la retaguardia, ¿no? Que sería una posición que podría ser de riesgo también. Entonces,
Y ya luego pues se reincorporan al grupo, rebasan a todo el contingente y regresan al frente. La posición de una persona bloqueadora pues siempre va a ser al frente del grupo para poder quedarse a bloquear antes de que el grupo pase. Y por otro lado, pues se deben evitar huecos al inicio de la rodada, invitar a personas principiantes y menores a pasar adelante del grupo para definir el ritmo cómodo para estas personas. Como les decía, estamos hablando de rodadas recreativas o de protesta, donde son bienvenidas niñas y niños, personas principiantes. Hay otros grupos que ruedan a otras velocidades, que se queda quien se quede, o que el tema sea pues ir pues eso, a cierta velocidad o una cierta distancia, y se vale también mientras esto se comunique, ¿no? O sea, las recomendaciones que yo les estoy dando serían para una rodada para que rueden todas las personas quienes ustedes quieran que rueden. Estas serían las recomendaciones, ¿no? O sea, al final, en un objetivo, digamos que si definiéramos el objetivo de esta rodada imaginaria de la que estamos hablando, no sería una de alta velocidad, no sería una de grupos especializados, ni de